Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí, listos para otro análisis jugoso del mundo del entretenimiento. Hoy, como ya saben por el título, nos vamos a sumergir en las profundidades del drama turco, un mar lleno de romances, secretos y, por supuesto, de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que son nuevos en el canal, permítanme reiterar mi presentación. Soy su anfitrión y aquí nos dedicamos a desentrañar las noticias de la farándula, a analizar el comportamiento de nuestros ídolos, a debatir sobre los chismes más interesantes y a especular, con cariño, sobre los misterios que rodean a nuestros famosos favoritos. Si te gustan las noticias candentes, las curiosidades y los secretos bien guardados, este es tu lugar. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y así no te perderás ningún vídeo. Es gratis y te aseguro que te mantendrás al tanto de todo. Bien, sin más preámbulos, vamos al tema central, la supuesta revelación de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Y cuando digo supuesta, lo hago con toda la intención. Porque, como verán, no se trata de una confesión directa y explícita, sino de un sutil juego de palabras, de insinuaciones, de miradas que hablan más que 1000 palabras y de un contexto que nos invita a la especulación. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos retroceder en el tiempo, concretamente a la época dorada de Erkenci Pájaro Soñador / de Idreamer. ¿Qué serie? Un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo, y que catapultó a Demet y Can a la fama internacional. ¿Y qué fue lo que hizo que Erkenci fuera tan especial? Sin duda, la química arrolladora, la conexión palpable y la complicidad innegable entre sus protagonistas. Era evidente, saltó a la vista, la chispa que existía entre Demet y Can. Una química que trascendía la pantalla, que se transmitía a través de las miradas, de los gestos, de las bromas, de la forma en que se complementaban. Era inevitable que el público se enamorara de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Y precisamente esa conexión fue el caldo de cultivo perfecto para los rumores, para las especulaciones y para la obsesión de los fans. Durante la emisión de la serie y luego durante mucho tiempo después, las redes sociales, los medios y los fanáticos se volcaron en la pareja. ¿Estaban juntos? ¿Había algo más que una amistad profesional? ¿Era real el amor que transmitían? Esas eran las preguntas que atormentaban a la fanaticada. Las redes sociales explotaban con fotos editadas, vídeos compilatorios, análisis de cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. La expectación, día a día, se volvía más y más fuerte. En las entrevistas y apariciones públicas, tanto Demet como Can se enfrentaban a la inevitable pregunta, ¿hay algo entre ustedes? Y curiosamente sus respuestas eran muy diferentes. Demet, con su habitual cautela y discreción, mantenía una postura más reservada. Evadía las preguntas directas con elegancia, utilizando frases como «somos muy buenos amigos, tenemos una relación muy profesional, nos llevamos muy bien». No confirmaba, pero tampoco desmentía. Un equilibrio perfecto que mantenía la intriga y alimentaba la imaginación del público. Can, por otro lado, siempre ha tenido una personalidad más impulsiva, más pasional, más intensa. Sus respuestas eran a menudo más directas, más sugerentes. En alguna ocasión, dejó caer frases que podían interpretarse como coqueteos o insinuaciones, pero sin confirmar nada. Nunca jamás dijo explícitamente sí, somos pareja. Pero con su energía y su carisma, avivaba la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Y es en este punto donde empezamos a vislumbrar la revelación, que les mencionaba al principio. El tiempo pasó. Erkenci llegó a su fin. Cada uno siguió su camino, asumiendo nuevos proyectos y roles. La fiebre por la pareja de Demet-Can disminuyó, pero de vez en cuando el tema resurgía. Y fue en una entrevista reciente en un contexto menos mediático donde Demet, sin querer, o quizás con toda la intención, nos dejó pensando. En la entrevista, la pregunta llegó inevitablemente ¿cómo fue la relación con Can Yaman? Y en lugar de la evasiva habitual, Demet respondió con una frase que para muchos, fue una especie de confirmación velada, una revelación, que había permanecido escondida por mucho tiempo. Dijo algo así como, la conexión que tuvimos en Erkenci fue real, fue auténtica. Y aunque las cosas no hayan funcionado como todos esperábamos, conservo un recuerdo muy bonito de esa época. Analicemos detenidamente estas palabras, ¿qué podemos extraer de ellas? En primer lugar, que la química, el feeling que veíamos en pantalla, era genuino.
No era solo actuación, no era pura ficción. Era una conexión real, una sintonía que trascendía el trabajo. En segundo lugar, que efectivamente hubo algo entre ellos. Quizás un romance fugaz, una atracción intensa, una conexión que no logró consolidarse como una relación duradera. Pero ¿por qué digo que esto es una revelación? Porque por primera vez Demet reconoce implícitamente que hubo algo más allá de la amistad profesional. Sin dar detalles, sin entrar en explicaciones, nos da la clave para entender el porqué de las miradas cómplices, de los gestos cariñosos, de las constantes especulaciones. Nos permite comprender que la magia que veíamos en la pantalla no era solo fruto del guión, sino de una conexión profunda entre dos personas. Y por supuesto, esta declaración ha reavivado los rumores. Las redes sociales se han vuelto a encender. Los fans han vuelto a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración, cada movimiento de Demet y Can. Las teorías vuelven a florecer, las especulaciones se disparan. La gente en general siempre se siente atraída por las historias de amor, sobre todo, las que surgen entre bastidores. Y más aún, las que terminan con finales inesperados. Ahora bien, profundicemos en el contexto que rodea esta revelación. En la actualidad, Demet está casada con Ouzhan Koc. Aunque su matrimonio ha estado salpicado de rumores de crisis, la realidad es que sigue vigente. Entonces, ¿por qué Demet hablaría ahora sobre Can? ¿Por qué remover el pasado? ¿Por qué tocar un tema que potencialmente podría generar controversia? Existen varias posibles explicaciones. Una de ellas es que Demet, con el paso del tiempo, ha aprendido a aceptar su pasado, a vivir con él. Ha madurado, ha ganado confianza en sí misma y no siente la necesidad de esconderse ni de evitar el tema. Simplemente se siente más cómoda hablando de ello, sin temor a las consecuencias o a los juicios. Otra teoría es que Demet, al igual que Can, es consciente del impacto que tiene en el público. Sabe que cualquier declaración sobre Can genera interés y quizás, de manera intencionada, quiere mantener viva la llama mediática. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas muy relevantes en Turquía, y cualquier cosa que digan o hagan se convierte en noticia de interés mundial. Podría ser una estrategia para seguir siendo relevantes, para mantener su nombre en boca de todos. Y no podemos descartar la posibilidad de que Demet esté promocionando algún proyecto. Si se encuentran trabajando en alguna nueva serie o película, o si tienen planeado hacerlo en el futuro, hablar sobre Can podría ser una estrategia para generar expectación. No es una estrategia inusual en el mundo del entretenimiento. La nostalgia, el interés del público puede servir como combustible para el éxito de un nuevo proyecto. Independientemente de las razones que haya tenido Demet para hacer esta declaración, lo cierto es que ha generado un debate apasionado. Ha dado lugar a análisis, a especulaciones, y ha avivado la nostalgia de los fans de Erkencikus. Consideremos también que en el mundo de la farándula, la imagen y la reputación son fundamentales. Demet y Can, aunque tengan vidas personales, están constantemente bajo el escrutinio del público. Cualquier declaración o gesto puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Quizás Demet, al hacer esta declaración, buscaba proyectar una imagen de madurez y honestidad. Quería mostrar que a pesar de que las cosas no hayan funcionado como se esperaba, guarda un buen recuerdo de su relación con Can y de su etapa en Erkencikus. O quizás simplemente quiso ser sincera. En un mundo lleno de falsedades y apariencias, ser auténtico y reconocer la verdad, por pequeña que sea, es una cualidad que el público valora. Demet con esta frase podría haber ganado puntos ante sus fans, demostrando que no tiene miedo de mostrar su lado más humano, su lado más vulnerable. La revelación de Demet sobre Can, como ya dijimos, no es una bomba informativa en el sentido estricto de la palabra. No es una confesión explosiva, ni un comunicado oficial con detalles escandalosos. Pero sí es una declaración que nos da pistas muy interesantes sobre su relación, sobre la química que hubo entre ellos, y sobre el impacto que tuvo en sus vidas. Su frase "la conexión que tuvimos en Erkencikus fue real, fue auténtica", nos dice mucho más de lo que parece. Nos indica que hubo algo especial, algo más que un simple trabajo. Y aunque no sepamos con exactitud qué pasó, sí podemos afirmar que en algún momento, hubo una conexión que trascendió la ficción, una conexión que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y esto, amigos, es lo que hace que la historia de Demet y Can siga siendo tan fascinante.
Porque al final, lo que nos queda son los recuerdos, las emociones que nos transmitieron en la serie, y la sensación de que quizás, en algún momento, vivieron una historia de amor de verdad. Una historia que, aunque no haya tenido un final de cuento de hadas, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero profundizando aún más, hay un aspecto importante que debemos considerar: la presión mediática que sufren las celebridades. Demet y Can, al ser figuras públicas, están sometidos a un constante escrutinio. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada con lupa. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans crean una expectativa constante. Y en muchas ocasiones, esta presión puede ser abrumadora. En este contexto, la declaración de Demet puede ser interpretada como una forma de liberarse de esa presión, de ser honesta consigo misma y con el público. Es una forma de decir: sí, hubo algo, fue real, pero ahora estoy en otro momento de mi vida. Una forma de poner fin a las especulaciones y de cerrar un capítulo de su vida. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la evolución de la industria del entretenimiento. Hoy en día, los actores y actrices son también marcas. Deben gestionar su imagen, su reputación y su carrera de manera estratégica. Y en este sentido, la declaración de Demet puede ser vista como una estrategia para mantener su relevancia, para seguir generando interés en su figura y en su trabajo. Al hablar sobre su relación con Can, Demet sabe que está generando interés. Sabe que su nombre y el de Can volverán a ser noticia. Y en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, cualquier oportunidad para mantenerse vigente es valiosa. Además, no debemos olvidar que Erkencikus sigue siendo una serie muy popular. Los fans de todo el mundo siguen viendo la serie, comentando los episodios y recordando con nostalgia a la pareja protagonista. Y al hablar sobre su relación con Can, Demet está también conectando con sus fans, mostrando que valora su apoyo y su cariño. En conclusión, la revelación de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un tema complejo y multifacético. No se trata de una simple declaración, sino de un conjunto de elementos que se entrelazan: la nostalgia de los fans, la presión mediática, la evolución de la industria del entretenimiento y, por supuesto, la historia de amor, real o supuesta, entre Demet y Can. Lo que sí podemos afirmar es que la frase de Demet ha generado un gran revuelo. Ha reactivado las especulaciones, ha alimentado la nostalgia y ha mantenido viva la llama de la curiosidad. Y aunque nunca sabremos la verdad absoluta sobre su relación, la historia de Demet y Can seguirá siendo un tema fascinante para los fans de Erkencikus y para los amantes del drama turco. Así que, resumiendo, la revelación de Demet es una mezcla de autenticidad, estrategia y nostalgia. Es un guiño a los fans, una forma de cerrar un capítulo y, quizás, una estrategia para seguir siendo relevantes en la industria del entretenimiento. Y lo más importante, es una muestra de que en el mundo de la farándula, las historias de amor y desamor siempre serán un tema de interés, un tema que nos hace soñar, especular y, sobre todo, recordar con cariño las emociones que nos regalaron en la pantalla. Y para finalizar este análisis, los invito a reflexionar. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo realmente una historia de amor entre Demet y Can? ¿Creen que la declaración de Demet fue sincera o estratégica? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? Me encantaría leer sus comentarios. Los invito a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque, créanme, siempre hay algo nuevo que analizar. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y no dejen de soñar con los pájaros soñadores.